Mi nombre es Óscar José Rafael Berché Perdomo y fui presidente del periodo del 2004 a 2008. Las mafias criminales nacían desde las propias cárceles. Ante la situación que se vivía, decidimos intervenir Pavón. Hicimos todo un recorrido. Se nos informa que ahí había habido unos decesos por una confrontación. L'ancien chef de la police du Guatemala, Ervin Sperryson, est rattrapé par son passé. Il est poursuivi pour des exécutions extrajudiciaires commises dans son pays. El caso inmediatamente daba la impresión de un caso político. Este video, que era tan importante, fue ocultado por la Fiscalía y por CICIG desde el inicio. Se lograban evidenciar que se dispararon por lo menos 17 veces en contra de las fuerzas de seguridad que ingresaban. C'était vraiment un procès à charge. On a oublié juste de mettre de côté, de prendre en évidence les décharges qui pouvaient l'innocenter. Je juge la procédure qui est totalement inadmissible en termes de droits de l'homme. C'est un scandale qui n'aurait pas dû arriver dans un pays démocratique. L'ancien chef de la police guatémaltèque, Ervin Sperryson, a été libéré cet après-midi. Dans un récent arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que le droit à un procès impartial et équitable n'avait pas été réservé à Ervin Sperryson. A probablement été la plus grande escroquerie judiciaire internationale, sinon de tous les temps, en tout cas du XXIe siècle. Nunca me imaginé todo lo que íbamos a vivir. Eso es una vergüenza. Je pense que c'est impossible à imaginer si on n'a pas vécu soi-même. Lo que acaban de ver es el tráiler del documental El caso Sperryson, una vergüenza judicial. El día de hoy me acompaña acá Daniel Eguren. Daniel es un productor y director uruguayo que ha trabajado en varios proyectos audiovisuales en toda Latinoamérica. Tiene experiencia en HBO también Latinoamérica. Y pues está ahora en Guatemala como director de Naranja Media y dirigió el documental del caso Sperryson, una vergüenza judicial. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniel, pues ha dado mucho de qué hablar el documental, y una de las preguntas que yo creo que todo el mundo se está haciendo es cómo llega Naranja Media a este caso, porque es de hace casi más de una década. ¿Cómo se llega a este caso y por qué deciden hacer el documental? Bueno, sí, el caso como tal es de bastante más de una década. Yo me entero de este caso y me entero de la existencia de Sperryson a finales del año pasado, en octubre, pocos días después de que lo habían liberado, que estaba libre luego de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y cuando me interesó en el caso, empiezo a investigar, me llama la atención una cantidad de cosas del caso judicial, porque la primera sentencia que recibe Sperryson es de cadena perpetua por haber sido autor material de un asesinato y coautor de 6 más. Y luego, la siguiente sentencia ya deciden que no es ni autor ni coautor, sino que es cómplice de un tercero. Eso me llamó la atención. Me pareció curioso, tratándose de Suiza, ¿no? Que todos entendemos que la justicia suiza es, digamos, una referencia a nivel de derechos humanos, a nivel de arbitrajes internacionales, etc. Entonces, me logro comunicar con Sperryson, consigo el teléfono de él y converso con él. Y él ahí me empieza a contar cosas que me parecían surrealistas. Y entre ellas, él había sido condenado en ese último juicio como cómplice de una persona que había sido declarada inocente 5 años antes en Austria. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que había una gran historia que tenía que ver con todo el proceso judicial y cómo ese proceso judicial, más que un proceso jurídico, había sido un proceso altamente politizado.
Entonces, bueno, en función de eso empezamos a reunirnos con el grupo. Éramos 3 personas que estábamos involucrados en el proyecto. Francisco Javier Figueroa estuvo haciendo la primera parte de la investigación. Estaba Vinicio Rizzo, que es un gran director de fotografía guatemalteco, que tiene también más de 30 años de experiencia trabajando acá. Y estaba yo, y en algún momento le propusimos a la directiva de Naranja Media ir a Suiza. Y la primera respuesta es que era imposible, porque es muy costoso, ¿no? ir a Europa. Sin embargo, armamos un presupuesto para ir por un periodo de tiempo muy corto. Era un presupuesto que no era tan alto y pudimos ir a Suiza, estas 3 personas que te mencioné, haciendo todo. Nosotros pudimos ir a hacer... La idea original era hacer una gran entrevista, una entrevista larga, bien documentada. Pero en la medida que pudimos tener acceso a catedráticos, a políticos, a abogados y a periodistas suizos, nos dimos cuenta que estábamos trayendo mucho material y que ese material podía destinarse para un proyecto que fuese un poco más grande que una entrevista. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea, ya estando de regreso en Guatemala, en los primeros días de enero de este año, surgió la idea de intentemos armar un documental. Y bueno, y en eso estuvimos trabajando todos estos meses y es lo que están viendo ahora. Lo pudimos presentar hace una semana, que en este momento está en los cines. Excelente. Y en su experiencia en Suiza, hablando con tanta gente, llama la atención porque este es evidentemente un caso que tiene muchos tintes políticos, tanto acá en Guatemala como probablemente en Suiza. Acá en Guatemala creo que me queda claro cuál es la percepción general sobre este caso, pero en Suiza, ¿cómo ve la gente el caso de Erwin Sperrisen, que es un guatemalteco que llega a Suiza, bueno, ciudadano suizo, pero llega a Suiza, se enfrenta a este proceso? O sea, ¿qué idea se llevaron ustedes sobre lo que piensa la gente en Suiza de este caso? Bueno, digamos, tampoco tengo acceso a la opinión pública, ¿no? O sea, la opinión pública es algo muy amplio, pero con la gente que hablamos, ya te digo, hubo periodistas, hubo catedráticos de la Universidad de Ginebra, hubo abogados, no solo los abogados de Sperrisen, otros abogados penalistas también, y un poco el título de la película viene de ellos, de su repetición constante de la palabra vergüenza. Ellos se sentían avergonzados como, siendo Suiza la cuna de los derechos humanos, siendo Suiza un país que es una referencia a nivel mundial en términos jurídicos, habían llevado a cabo 3 juicios, porque a Sperrisen le han hecho 3 juicios y ahora está empezando su 4º juicio. Pero están empezando su 4º juicio porque el Tribunal Europeo o la Corte Europea de Derechos Humanos le dijo a la justicia suiza, ordenó a la justicia suiza que anularan el último juicio que le habían hecho a Sperrisen porque no había tenido un juicio imparcial. Entonces, que a los suizos le digan tienen que anular este proceso porque el acusado no tuvo un juicio imparcial, no tuvo posibilidad completa de defensa, no permitieron que se presentaran testigos que eran importantes para la defensa, los suizos en general, o con los que conversé, va bien, usaron mucho la palabra vergüenza. Es decir, ellos les cuesta un poco creer que la justicia de ellos haya sido protagonista de esta historia, que ya va para 12 años. O sea, Sperrisen estuvo 12 años preso. Claro. ¿No? Él lo detiene en el año 2010 y estuvo 12 años y 10 meses, 10, 11 meses preso, ¿no? Cuando a estas alturas no han podido demostrar que efectivamente él haya sido culpable de lo que dicen. Totalmente. Sí, yo creo que de hecho una de las cosas más interesantes de este documental es que es una historia en desarrollo. Claro. Aún. Sí. No sé si nos podrías contar un poco de cuáles son las perspectivas sobre el caso al futuro o en qué momento está ahora justamente el caso de Erwin Sperrisen. Mire, yo no tengo ningún tipo de formación ni capacidad jurídica como para poder predecir qué va a pasar. Lo que puedo decir es que acaba de empezar el día 2 de septiembre el 4º juicio.
A estas alturas se le sigue acusando de lo mismo, es decir, no ha cambiado, con todo lo que ha pasado, no ha cambiado la carátula del caso, no ha cambiado la acusación de parte de la Procuraduría, que sería la Fiscalía de Suiza. Llama la atención porque otros casos de otros funcionarios de alto rango que estuvieron inmersos, digamos, en el caso Pavón, fueron juzgados en países donde también, digamos, sus sistemas judiciales son reconocidos e importantes, ¿no? Hay uno que fue juzgado por la Audiencia Nacional Española en España y salió, fue declarado inocente. Javier Figueroa fue el primer juzgado por este caso en Austria y también fue declarado completamente inocente, sin apelación siquiera. Acá en Guatemala también han juzgado a otros que también fueron declarados inocentes. Entonces, no sé cómo se va a manejar esta vez el juicio de Sperisen. Lo que sí sabemos es que este documental, de alguna manera, ha aportado conocimiento a la opinión pública suiza. Claro. Te debo destacar que para hacer realidad también este documental, nosotros contamos con la colaboración de un canal de Ginebra que se llama Lehman Blue. Lehman Blue nos proporcionó a nosotros mucho material de archivo de los distintos juicios que hubo a lo largo de esos 10 años. Y Lehman Blue transmitió en Suiza, a partir del 23 de agosto, transmitió varias veces el documental. Y eso ha llamado mucho la atención del mundo jurídico, del Colegio de Abogados. Los abogados suizos que desconocían el caso están bastante sorprendidos, bastante consternados, y nosotros pensamos que probablemente esa presión que pueda generar, digamos, el mundo jurídico y también la presión que pueda haber desde el punto de vista de la opinión pública, tal vez pueda servir para que Sperisen esta vez tenga un juicio justo. Totalmente. Y yo creo que una de las cosas que vale la pena aclarar, porque creo que en la buena parte del público guatemalteco, aunque sea todavía hay un poco de confusión, es, Dani, ¿de qué trata el documental como tal? O sea, ¿cuál es el centro y cuál es el enfoque del documental? Porque la historia de Erwin Sperisen y su caso en Guatemala y ahora en Suiza es muy larga. ¿Cuál es el enfoque central del documental? Bueno, el enfoque central es todo el proceso jurídico que ha recibido Sperisen en Suiza. Yo entiendo que es un tema que acá la colectividad, la comunidad guatemalteca conoce, sobre todo la gente, digamos, que vivió esa época, tal vez las generaciones más jóvenes menos, ¿no? Porque bueno, el caso Pavón fue en el año 2006, entonces bueno, ha pasado 18 años de eso. Entiendo que es un tema que polariza, entiendo que mucha gente tiene sus prejuicios, pero la parte de la historia que no se había contado es cómo fue tratado Sperisen en Suiza, siendo además un nacional suizo, porque él tiene nacionalidad. Partamos de la base que Sperisen no pudo ser extraditado cuando lo solicitó el Ministerio Público y también el Ministerio Público es quien solicita la extradición, pero por ser un ciudadano suizo ya eso era imposible. Entonces lo que hizo el Ministerio Público, conjuntamente con la CICIG, fue entregar las pruebas y que hubiese una organización, que es una ONG llamada Trial, que fuese la parte acusadora. Entonces, ¿nosotros qué queremos mostrar? Queremos mostrar cómo se manejó ese juicio. Se presentaron testigos falsos que fueron descalificados y están ahí en el documental. Se presentaron pruebas manipuladas y también tuvimos acceso a ellas y también la podemos mostrar. Entonces, bueno, nos interesó fundamentalmente ver cómo se había manejado allá, también para generar otra narrativa acá en Guatemala, porque, digamos, Sperisen no solo fue condenado por un sistema que le violó sus derechos humanos, también Sperisen, de alguna manera, ha tenido que cargar con la percepción colectiva de que si él fue juzgado en Suiza y declarado culpable, sin duda tiene que serlo. Y nosotros lo que quisimos mostrar era cómo ese sistema también se equivoca, en ese sistema también hay intereses políticos, en ese sistema también hay manipulaciones.
y que nos llama mucho la atención a los latinoamericanos. Nosotros creemos que esas cosas que le pasaron a Sperissen pueden pasar en cualquiera de nuestros países, y porque somos corruptos, porque somos etcétera. Pero resulta que los suizos también cometen esos errores y también tienen sus intereses, ¿no? Van a destacar que desde hace varios años la justicia suiza ha querido convertirse en una especie de juez universal, es decir, juzgar cualquier causa que pasó en un país muy lejano, como en efecto lo es Guatemala, o también africano, o también asiático, poder juzgar. Y es muy difícil para ellos poder juzgar algo que pasó primero hace tanto tiempo y después a tanta distancia, porque nunca vinieron para acá. Es decir, todo el proceso judicial de Sperissen ha estado fundamentado en testimonios que llevaron de aquí para allá y nunca pudieron venir, nunca vino nadie de la Fiscalía para acá. Entonces, nos interesaba que la gente conociera esa parte de la historia, nos interesa eso, ¿no? Sí, yo creo que también es muy interesante porque, como bien mencionas, hay un momento, creo que en el espacio mediático acá en Guatemala se pierde la historia de Sperissen porque él se va a Suiza, pues tiene su juicio allá, y pues acá creo que un poco más pasando tanto tiempo se perdió. Claro, y además hay una cosa que yo he escuchado desde que conocí el caso. El guatemalteco en general dice o cree que Sperissen se va de Guatemala huyendo de la justicia. Y el documental aclara bien, porque hay, digamos, toda una temporalidad. El documental aclara que él se va en el año 2007 a Suiza porque él había tenido que mandar a su esposa y a sus hijos por amenazas que había recibido de parte del crimen organizado. Su esposa y sus hijos se van en el año 2006 primero a Estados Unidos y luego se van a Suiza porque los hijos también tienen nacionalidad suiza. Y Sperissen se va en el año 2007 a Suiza. Y durante 3 años y 10 meses, él permanece en Suiza tratando de vivir, tratando de conseguir trabajo. Él no estaba huyendo de nada. En el año 2010 es cuando la Fiscalía o el Ministerio Público de acá de Guatemala solicita la detención de Sperissen por el caso de Pavón. Entonces, él no se fue huyendo de la justicia porque en ese momento no tenía ningún tipo de querella, ningún tipo de acusación. Él se va 3 años antes y luego se empieza a desarrollar todo este caso, como le digo, en Suiza, en la Fiscalía de Ginebra, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, Dani, muchísimas gracias por este espacio. Creo que es una historia muy interesante y pues te dejo a ti que le digas a los que están viendo esta entrevista dónde pueden ver el documental de Erwin Sperissen. Bueno, muchas gracias. El documental está en las cadenas de cine más importantes del país, en Cinépolis, Alba Cinema, en varias salas del país. Y bueno, nuestra invitación es que más allá de cualquier prejuicio que cualquiera pueda tener, cosa que es válida, cualquier conocimiento o cualquier postura que uno pueda tener ante una situación, que siempre es bueno escuchar los dos lados de la campana y siempre es bueno darle una oportunidad a otra narrativa para poder formarse un juicio un poco más complejo, ¿no? Entiendo, como dije desde el principio, que este es un tema que polariza, pero que también demuestra una cantidad de cosas que acá no se conocían, que acá estaban ignoradas y que, como digo, si a los suizos mismos o a muchos suizos esta historia les resulta vergonzosa, quiere decir también que hay algo para ver que aquí no habíamos podido ver antes. Entonces, bueno, nada, la invitación es simplemente a eso, a que le den una oportunidad a conocer este lado de la historia. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Dan. No, gracias por la invitación.